Hola, mi nombre es Ana Boada. El tema que les traigo hoy es el diagnóstico participativo comunitario. Es una herramienta útil e importante de participación comunitaria. A través de él se da la detección de necesidades en las comunidades y se proponen acciones para solventar las problemáticas existentes. La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que es necesario conocer para actuar con eficacia. El diagnóstico comunitario se convierte en uno de los primeros pasos para un proceso de planeación o proyecto, en la medida que a través de él se puede tener un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a intervenir, teniendo en cuenta que las acciones de un proyecto buscan resolver una situación-problema. El diagnóstico participativo se realiza bajo los principios básicos de la metodología participativa, ya que modifica o transforma parcial o totalmente una realidad o situación. Mediante el análisis y discusión sobre sus propias vivencias, los miembros de la comunidad logran cuestionar su propia realidad o situaciones y detectan las necesidades de cambio o transformación. Cuando se tiene la visión global de la realidad o situación del grupo, se inicia el proceso de reflexión y análisis de todos o de algunos aspectos de interés. A partir de este momento, el grupo comienza la búsqueda de posibles soluciones a sus problemas y de las tareas que va a emprender. Teniendo esto en cuenta, pasamos a definir lo que es el diagnóstico participativo. Y decimos que son acciones orientadas al fortalecimiento de la organización, análisis y reflexión de los problemas y búsqueda de soluciones y acciones. Además, se identifican problemas, recursos y potencialidades y conocimientos de la comunidad. ¿Quién realiza el diagnóstico participativo? La población de la comunidad con el apoyo de los promotores institucionales y los facilitadores comunitarios. ¿Por qué se hace? Porque con la participación del colectivo se logra un mayor grado de acuerdo y compromiso colectivo con los proyectos e iniciativas emanadas del proceso de participación, por lo que los proyectos de intervención social se diseñan en función de los problemas reales de las comunidades a intervenir, lo que quiere decir que tendría un mayor impacto. El diagnóstico participativo tiene varias características importantes. Entre ellas tenemos que es participativo, porque los miembros de la comunidad son los que identifican sus necesidades, analizan las causas y efectos de sus problemas y determinan las fortalezas y debilidades de su organización para la búsqueda de soluciones. Es autogestionario. El diagnóstico permite que los miembros de la comunidad puedan probar su propia capacidad de producir y ejecutar sus ideas, criterios y acciones, y que esta capacidad pueda crear un proceso participativo y organizativo durante un evento y que sea permanente en el tiempo. De reflexión y opinión. Se debe promover el diálogo y la discusión en forma permanente durante todo el proceso del diagnóstico participativo. Por tal razón, se rechaza la comunicación vertical y de una sola vía. La propuesta se basa en que la comunicación horizontal es el estímulo del potencial crítico y creativo de los participantes. Estimula la creatividad porque los miembros de la comunidad, cuando buscan o imaginan alternativas de solución a través de la reflexión y el análisis de los problemas, estimulan esa creatividad. Respeto por la opinión de los demás. La discusión y análisis debe realizarse en un ambiente de respeto entre los integrantes del grupo. Debe propiciarse el respeto al criterio y opinión ajena y la capacidad para expresar sus opiniones. Todos enseñamos y todos aprendemos. No hay alguien que enseñe. Es con el aporte y cada uno de todos que se va aprendiendo. No existe dueños de la verdad. Lo importante es que el grupo sienta que los avances y logros alcanzados, así como los errores, han sido de labor conjunta, en donde todos son igualmente responsables. El diagnóstico participativo tiene 3 fases importantes. La primera es de planificación, la segunda es de ejecución, control y evaluación, y la tercera es de preparación y presentación de los resultados. Ahora, ¿qué hacer en cada fase? En la primera fase, que es la de planificación del diagnóstico, se debe determinar la comunidad objetivo. En esta, las autoridades institucionales seleccionan la comunidad diagnosticada. Se conforma el equipo responsable y de apoyo para realizar el diagnóstico.
se elabora el cronograma de realización del diagnóstico, se determinan las herramientas que se van a emplear para el diagnóstico, inclusive las técnicas que se van a utilizar. Se diseñan los instrumentos de recolección de información y los formularios para las preguntas. Se diseña el taller participativo y el número de sesiones que se van a llevar a cabo. Se determinan los requerimientos logísticos, es decir, los facilitadores, convocatorias, lugar, equipos auxiliares, etc. La segunda fase, que es la de ejecución, control y evaluación, se realiza propiamente en la comunidad. Acá se realizan las entrevistas con los actores clave, sesiones de trabajo, caracterización de la comunidad, se identifican los problemas y las causas, inclusive se generan las propuestas de solución y se da el control y evaluación del proceso del diagnóstico participativo. La tercera y última fase es la de análisis y presentación de los resultados. Acá se celebran las reuniones de trabajo con equipos responsables del diagnóstico y se prepara el informe de los resultados generados en el diagnóstico. Se presentan a las autoridades responsables los resultados. Ya en esta fase se ha finiquitado todo el proceso del diagnóstico y se da paso a lo que es el diseño del proyecto de intervención social que se va a ejecutar en la comunidad diagnosticada. En un diagnóstico, además de caracterizar un problema social, se debe conocer cuáles son los problemas y el porqué de esos problemas, cuál es el contexto que condiciona la situación problema, cuáles son los recursos y medios disponibles, cuáles son los factores más significativos que influyen, las decisiones que se deben adoptar acerca de las prioridades y cuáles son los factores que determinarán que las acciones son viables y factibles. ¿Cómo se debe analizar el entorno de la comunidad? Pues se debe analizar desde lo general y lo particular. En lo general están las tendencias sociales, económicas, políticas, culturales, ciencia y tecnología, comunicaciones y ambientes, efectos sobre la comunidad, colectivo objeto del diagnóstico. Dentro de las particulares tenemos la composición de la comunidad, entorno sociopolítico, tendencias demográficas, distribución poblacional espacial, diversidad cultural, composición familiar. Dentro de las condiciones de la comunidad están el desarrollo económico y productivo, tasas de empleo, servicios básicos, servicios públicos, salud, educación. Y en las tecnológicas está el desarrollo académico y científico y uso de la ciencia y la tecnología. Algunas de las herramientas que se pueden utilizar para conseguir la información necesaria para el diagnóstico participativo comunitario es la revisión de la documentación existente en diferentes fuentes, talleres participativos y reuniones de trabajo. Esta nos va a servir para obtener información sobre las proporciones relativas a los miembros de la comunidad. Además tenemos las entrevistas con actores claves y encuestas. Las entrevistas nos van a permitir tener una comunicación directa con las fuentes de información. Existen entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Otra herramienta es el recorrido de campo, llamado observación directa. Esta técnica nos va a permitir identificar nuevos temas a tener en cuenta, levantar información cualitativa adicional, controlar y corregir datos que han sido levantados a través de otras técnicas. Y esta se caracteriza por ser explorativa, toma en cuenta la cotidianidad y la vida diaria de las personas y fomenta el entendimiento del contexto. Distinción de problema, causa y efecto. Acá debemos hacernos tres preguntas. ¿Qué, por qué y cómo? Cuando hablamos del qué, nos referimos exactamente al problema. Este es el efecto que se manifiesta en la comunidad. Y cuando hablamos del efecto, estamos haciendo referencia a las consecuencias que ya está generando el problema. El por qué es la causa que está generando ese problema. Son los factores o subfactores que originan los problemas. Y cuando hablamos del cómo, nos referimos a la solución que vamos a emplear para atacar la causa, que en este caso es la raíz. Algunas de las técnicas para identificar y priorizar problemas comunitarios, así como oportunidades de mejoras, son tormentas de ideas, técnica de grupo nominal, árbol del problema y la matriz FODA. En la tormenta de ideas es usada por colectivos de trabajo para generar ideas progresivamente superiores e incluso creativas. En cuanto a la técnica de grupo nominal,
Esta permite que todos los participantes del colectivo tengan la misma oportunidad de manifestar su opinión al seleccionar un problema, causa o propuesta, inclusive alternativas de solución. El árbol del problema es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa, es decir, un problema central, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa y efecto. Acá las causas son las condiciones que determinan o influyen en la aparición del problema. La FODA es una matriz que nos va a permitir analizar las características internas de la comunidad, es decir, debilidades y fortalezas, y su situación externa, que serían las amenazas y las oportunidades. Existen criterios para establecer prioridades de problemas, causas y acciones de mejora. El impacto. El impacto, ¿hasta qué punto este problema afecta a la calidad de vida? Problemas de alto impacto son aquellos que deterioran enormemente la condición actual y que su solución aumentaría considerablemente la eficiencia de las actuales condiciones de vida y ahorrarán tiempo, energía o dinero de manera significativa. La viabilidad siempre debe considerarse la factibilidad de atacar el problema e implementar una acción. Las diversas acciones requieren diferentes cantidades de tiempo y dinero para ser llevadas a cabo. La urgencia de acción. Un problema puede ser considerado urgente si la postergación de su solución causa nuevos problemas o desaprovecha una oportunidad. Si los otros factores son equivalentes, se le debe dar una prioridad a los que requieren una solución inmediata. El tiempo requerido, necesario para su ejecución e implementación. El valor se debe tomar en cuenta la naturaleza del valor monetario, proveniencia y su significado para el colectivo y los actores vinculados a su solución. El trabajo en colectivo y actores involucrados en su gestión. Para su atención se requiere el esfuerzo del colectivo y de otros actores. Por supuesto que sí, son ellos los beneficiarios y los más interesados. Entonces, entre mayor impacto y menor inversión, es más factible que se lleve a cabo un proyecto de intervención en las comunidades. Estos criterios se establecen a través de una matriz de selección, llamada también matriz de priorización. Es una técnica de clasificación jerárquica para evaluar proyectos potenciales, problemas, alternativas o soluciones propuestas basadas en un criterio específico o dimensiones de calidad. Después que se ha finiquitado con el proceso y teniendo ya las posibles soluciones, se establece lo que es el plan de acción, que no es más que la definición de objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, responsable, cronograma de ejecución e inversión, con especificación de prioridades, en base a las necesidades y propósitos establecidos por los responsables de efectuar y dirigir el diagnóstico. Esto es todo por ahora. Gracias por su atención.